la sesión. Excelente, muchas gracias. Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. El día de hoy estamos muy contentos, tenemos este webinar que ha sido de mucho interés, al cual nombramos Inmunofitness para la Salud también se entrena. Este webinar está a cargo de GSK y nuestra ponente del día de hoy será la doctora Salma Pacheco Montes, a quien me voy a permitir introducir y compartirles un poco de su experiencia profesional. La doctora Salma Pacheco Montes es epidemióloga, gerente médico de vacunas por GSK México, médico por la Universidad Juárez del Estado de Durango, es especialista en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es máster en vacunología y desarrollo farmacéutico por la Universidad de Siena en Italia. La doctora Salma Pacheco cuenta con experiencia en sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación, programas operativos y sistemas de registro electrónicos de vacunas a nivel nacional. Durante el 2021 se desempeña como asesor científico del Instituto de Salud Global en la Universidad de Siena en Italia y actualmente es gerente de investigación, desarrollo y asuntos médicos para GSK y se encuentra a cargo de inmunización del adulto. Sin más, doctora Salma, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con toda la comunidad del Consejo. Bienvenida y adelante con su ponencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, el espacio y el entusiasmo que siento. Para mí es una gran oportunidad de compartir lo que hacemos en nuestro día a día. Esta charla la hemos denominado Inmunofitness para la salud también se entrena. Es un concepto novedoso que voy a compartir en los siguientes minutos. Sus preguntas, comentarios son bienvenidos en todo momento a través del chat. Al final destinaré algún par de minutos por si tienen alguna pregunta, pero adelante siéntanse libres de ir comentando. Me van a ver volteando hacia dos lados. Acá tengo las diapositivas, acá los veo a ustedes y el chat. Entonces estaré siempre pendientes de sus comentarios. Muchas gracias por la presentación. Refuerzo, mi nombre es Salma Pacheco Montes, soy profesional de la salud por formación, médico epidemióloga y con posgrado en vacunas. Y mi conflicto de interés es que hoy les hablo desde la perspectiva de GSK con mi rol como gerente del área médica de vacunas, especialmente a cargo del tema de vacunación en adultos. Estos son la agenda o las secciones que he preparado para ustedes. Hablaremos en general de qué es inmunofitness y cómo impacta el tema de vacunación en adultos. Y finalmente, cuáles son las recomendaciones de vacunación. ¿Qué vacunas debemos de tener en cuenta? Que es la pregunta del millón. No se ve mi presentación, qué pena porque no les he compartido pantalla. Disculpen. Ahí deben de estarla viendo ya. Listo, doctora, ya la vemos. Gracias. Por eso me di cuenta que en el chat. Gracias, Gaby. Ok, entonces sentemos las bases de lo que nos compete el día de hoy. Hemos evolucionado desde hace un buen tiempo, aproximadamente desde hace 30 años, en cuanto a las causas de enfermedad y de muerte a nivel nacional como mundial. Hace 33 años, las principales causas de muerte prematura eran los trastornos neonatales y las enfermedades infecciosas. Y las enfermedades crónicas como la enfermedad coronaria o la EPOC estaban en lugares más abajo. Lo ven aquí en número 4, número 5, número 11. Sin embargo, hacia 2017, que es la última estadística que tenemos aquí, las enfermedades crónicas empiezan a posicionar en una escala más alta que las enfermedades infecciosas. Si bien no desaparecen, pero las enfermedades crónicas comienzan a quejar a nuestra población adulta. Y esto es reflejo de las consecuencias que estamos viviendo en términos de
la esperanza de vida y la población mundial. Hemos tenido grandes avances en tecnología, incluida salud, lo que nos ha permitido vivir más. La esperanza de vida ha aumentado 4.4 años entre 2016 y hacia 2040. ¿Qué significa esto? Aquí lo vemos de forma muy gráfica. ¿Cuál es la población mundial de adultos mayores, 60 años o más, que ha habido desde 1990, 2019, aquí estaríamos muy cerquita, las que se esperan al 2050 y por último 2100? La conclusión de esto es que cada vez hay más personas mayores y seremos más. Yo les invito en este momento a reflexionar sin que necesariamente tengan que decírmelo o escribirlo en el chat, aunque son bienvenidos. ¿Cuántos años van a tener ustedes en el 2050? Es decir, a la edad que tienen ahora, súmenle 25 años y reflexionemos si estaremos en este grueso de la población de adultos de 60 años o más. Es decir, para allá vamos todos. Y por tanto es obligado introducir el primer concepto, que es inmunosenescencia. Inmunosenescencia viene de senecer, que quiere decir envejecer, y no es otra cosa más que el envejecimiento natural del sistema inmune. ¿Por qué se da esto? El sistema inmune envejece de la misma forma que notamos el envejecimiento de nuestra piel, nuestro cabello, etc. Sin embargo, esa disminución de las reservas fisiológicas que tienen que ver con músculo, sistema nervioso, agudeza visual, etcétera, cambian dependiendo de la exposición que ha tenido esa persona. Sabemos que por edad nuestras reservas fisiológicas van a disminuir, como lo vemos en esta gráfica. Sin embargo, hay dos caminos que se pueden seguir. El primero en color anaranjado, que es aquel adulto que, a pesar de ser un adulto mayor, continúa disfrutando de su función física y de su función mental, de tal forma que puede valerse por sí mismo en la sociedad, al igual que otras personas más jóvenes. Pero también está el otro camino, aquel adulto que está impactado por enfermedades o por su entorno social y por tanto se vuelve incapaz de valerse por sí mismo en sociedad y necesita apoyo médico y social. Estos dos caminos dependen de diversos factores, entre ellos la genética, pero aún más impacta los estilos de vida que lleva una persona a lo largo desde su nacimiento y, claro, durante la edad adulta. El sistema inmunológico forma parte de estos dos caminos, un camino resistente o resiliente o un camino hacia la fragilidad, que este es un término que es muy usado en geriatría. ¿Qué papel tiene el sistema inmunológico en este sentido? El sistema inmunológico puede ser resistente y resiliente, por ejemplo, que contraiga una infección respiratoria tipo influenza, que el sistema inmune rápidamente responda y monte una respuesta inmune robusta, de forma tal que esta persona pueda recuperarse y en las consecuencias tener un impacto mínimo en la salud. Pero en el otro escenario de una persona mayor frágil, la respuesta inmune es subóptima y justo son ellos los que generalmente se ven afectados por los desenlaces graves. Es esta persona que tras tener una influenza, por ejemplo, se complica con una neumonía y es ingresado al hospital. Y posteriormente de eso, la influenza puede ser una enfermedad catastrófica, es decir, el paciente no necesariamente recupera su salud y adicional tiene una carga económica y social importante. Aquí es donde el sistema inmune juega un papel muy importante en tener el escenario A de resistencia o el escenario B de fragilidad. Y este envejecimiento, les decía, hay muchos factores que determinan la forma en la que envejecemos, si envejecemos hacia el camino resistente y resiliente o hacia el camino frágil. Entre ellos, pues están los cambios epigenéticos, es decir, qué heredamos y qué vamos modificando en nuestro ADN conforme a nuestros estilos de vida.
el famoso inflammaging, que habla, viene del inglés inflamación por la edad y es una inflamación crónica de bajo grado. Un buen ejemplo de esto es la obesidad, este estadio inflamatorio permanente que impacta la respuesta inmune. Y por último, que el propio envejecimiento hace pues que tengamos menos células que comparado que cuando somos jóvenes, ¿no? Menos células en el sistema inmune, menos células de defensa, por tanto, este grupo de edad se vuelve más vulnerable. Esto es lo que determina básicamente la respuesta que vamos a tener estos dos caminos que les mencionaba. Pero si pusiéramos, digamos, una lupa para ver exactamente cuál puede ser el listado de factores, podemos tener muchísimos. Y acá les muestro en esta diapositiva qué nos puede ayudar hacia la resiliencia y qué hacia la fragilidad. Empecemos por las buenas noticias primero. La resiliencia, la nutrición, la actividad física o el ejercicio, el acceso a los servicios de salud, la vacunación, de la cual vamos a hablar profundamente en los siguientes minutos, también la vacunación como parte de un estilo de vida saludable y desde luego la prevención de enfermedades crónicas. Y los factores que se han identificado que afectan o que llevan hacia un estado de fragilidad, pues puede ser el consumo excesivo de alcohol, el deterioro cognitivo, la polifarmacia, el aislamiento social y el tabaquismo. Parte de estas, de las buenas noticias, es que en realidad cada estilo de vida está dentro, generalmente o en mayor parte, dentro de las decisiones individuales. Una persona como individuo puede decidir qué camino toma, ¿no? Y esto es justo lo que marca la diferencia y nuestro papel como profesionales de la salud para orientar hacia un estilo de vida saludable y resiliente. Y esto en realidad no es de una sola vez en la vida. Todas las decisiones que vamos tomando y los patógenos a los que nos vamos enfrentando dibujan, digamos, una especie de pared, un muro que nos va protegiendo a lo largo de la vida. Acá en la primera sección vemos a un bebé, cómo es que influye la alimentación, las vacunas que recibe y también cómo se enfrenta a las infecciones. Mientras esta persona es adolescente, su pared, digamos, este muro va creciendo dependiendo a lo que se está enfrentando. Aquí, por ejemplo, pueden empezar a aparecer los medicamentos y después hacia el adulto mayor, cómo va su pared. Esto es, digamos, un historial, un camino que vamos trazando y que finalmente termina en la forma en la que envejecemos. Si ya sabemos entonces los estilos de vida o los factores que implican esta resiliencia o esta fragilidad, hablemos ahora de la inmunidad entrenada y el inmunofitness. Existe ya evidencia científica que estos estilos de vida saludables entrenan a nuestro sistema inmune porque mejoran la capacidad de las células, de forma tal que entonces nace un concepto denominado inmunidad entrenada. Es decir, si yo sé lo que le hace daño y lo que le hace bien, puedo entrenar a mi sistema inmune. Y esto se trata de que la respuesta primaria o la respuesta celular conozca a un primer desafío, como lo hace con las vacunas, conoce a un patógeno, entrena y entonces se queda ya entrenado para protegernos la siguiente vez que se vea afectado o amenazado por ese desafío. De forma tal que la primera vez que esto sucede, pues existe una respuesta primaria que probablemente pues es menor porque apenas está aprendiendo, pero que cuando viene un segundo reto, como lo vemos aquí, la respuesta entrenada es mucho más rápida, mucho más robusta y puede durar más tiempo. Y después regresa al estado basal en el que estaba, digamos, de este estado saludable. De esto se trata la inmunidad entrenada y la inmunidad entrenada podemos alcanzarla a través de los estilos de vida saludables. Y entonces de ahí que conecte con este otro concepto inmunofitness.
Tal cual escuchamos fitness de gimnasio, inmunofitness habla de la aptitud inmune, estar en forma, que nuestro sistema inmune esté en forma, para que pueda defendernos y adaptarse a los desafíos de forma adecuada, que puede ser desde una enfermedad infecciosa hasta una enfermedad no infecciosa, como las enfermedades crónicas. Y lo ejemplificamos con un escudo precisamente a esta respuesta inmune que puede despertarse rápidamente, proteger de forma correcta y regresar hacia un estado de homeostasis. Porque, por ejemplo, con la obesidad, ¿qué es lo que pasa? Que la respuesta inflamatoria se mantiene de forma constante y no regresa nunca. Y entonces lo que representa la inmunofitness es esta persona puede defenderse y regresar y por tanto no causa este daño perjudicial crónico. Y una forma también de compararla o de explicarla es tal cual hacemos ejercicio físico para ganar aptitud física que ayuda a mejorar nuestra aptitud muscular, cardiorrespiratoria, ósea y reduce el riesgo, por tanto, de enfermedades crónicas. El inmunofitness, en el que el estilo de vida saludable, incluida la vacunación, nos ayuda a ser resilientes ante las infecciones, a que el defendernos, el que el sistema inmune nos defienda, no cause tanto impacto y no nos lleve a una hospitalización. Y finalmente que regrese a esta homeostasis que les mencionaba hace rato. Y generalmente cuando somos adultos siempre nos cuesta más porque queremos cambiar todo en ese momento. Lo ideal es que hagamos este clic con nuestros pacientes, con nuestra población general y les empecemos a enseñar que toda esta inmunobiografía va a repercutir en quienes somos y seremos en el 2050 o en el 2100. Lo que nos determina, por ejemplo, a nosotros hoy empieza desde que nuestra madre estuvo embarazada, cuál fue su dieta, cómo estuvo expuesta a medicamentos y a patógenos, el método de entrega, si fue un parto, si fue una cesárea y si recibimos, por ejemplo, lactancia materna. En los primeros años, la exposición hacia alérgenos como mascotas y el ganado, el método de alimentación a través de la microbiota intestinal, comienza a aparecer la vacunación y también la exposición a otros medicamentos. Y en la vida posterior, lo que más impacta en nuestro estilo de vida y en nuestro envejecimiento es desde luego la dieta, el ejercicio, las infecciones crónicas como puede ser el virus del papiloma humano o la infección por virus del VIH y también contaminantes, y acá ponemos el ejemplo del tabaquismo. Estas son, digamos, las formas, las que mencionamos hace rato, en la que nuestro sistema inmune se entrena, incluso sin que nos demos cuenta. Pero seguro habrán escuchado algunas personas que dicen, ok, sí, las vacunas están entrenando a nuestro sistema inmune y cada vez que nos vacunamos despertamos la respuesta inmune y es como si esa ocasión es como si nuestro sistema inmune va al gimnasio y se ejercita un rato. Pero seguro lo escucharon en COVID-19. Pues entonces, que me dé la infección natural. Si me infecto, voy a ganar inmunidad. Entonces, pues es mejor que me dé, o lo escuchamos mucho en varicela, ¿no? Es mejor que les dé. No, la realidad es que nunca va a ser mejor padecer la infección natural, si bien también entrena el sistema inmune. Los riesgos de padecer una enfermedad natural son claros: complicaciones a corto, mediano o largo plazo, o efectos tan fuertes o tan nocivos como puede ser la muerte. Eso es lo que puede suceder si nos enfrentamos a una infección natural. Para esto, precisamente, se ha diseñado la vacunación, para hacer un ensayo de la verdadera enfermedad sin arriesgarnos o sin padecer estas consecuencias o estos riesgos asociados a la infección natural. Entonces, hasta aquí podemos ir concluyendo que las vacunas pueden
entrenar nuestro sistema inmune de una forma óptima sin los riesgos que conlleva padecer la propia enfermedad natural. Y hablando justo de padecer la enfermedad natural o la infección salvaje, casi siempre nos hablan de las complicaciones directas o a corto plazo. El mejor ejemplo puede ser la influenza y probablemente lo escuchen ustedes por los ambientes en los que se desempeñan o las campañas de vacunación que ejecutan. Cómo la influenza puede ocasionar enfermedad aguda grave como neumonía, que lleve a una hospitalización y que finalmente lleve a la muerte. Pero poco se hablan de los efectos indirectos, es decir, de lo que pasa más allá del periodo agudo. Una enfermedad tipo influenza o herpes zóster puede aumentar el riesgo de padecer un infarto agudo al miocardio o una enfermedad cerebrovascular. O, por ejemplo, el sarampión, que hace un reinicio, un reseteo de el sistema inmune. Por tanto, después de tener sarampión, una persona tiene mayor riesgo de morir por otra enfermedad infecciosa, no precisamente por sarampión. De esta forma, lo que quiero dejarles en esta sección es que las enfermedades infecciosas pueden producir complicaciones a corto, largo y mediano plazo. Y de esta forma necesitamos entrenar a nuestro sistema inmune para que nos proteja de una forma más rápida, más robusta y pueda regresar hacia un estado saludable. Y que entonces las vacunas, como este biológico diseñado para despertar la respuesta inmune, forman parte de un paquete de estilos de vida saludable. Y así como les mencionaba hace rato, sabemos que las enfermedades prevenibles por vacunación pueden tener un efecto o complicaciones a corto o mediano plazo. Por tanto, si vacunamos, podemos ganar o aumentar los beneficios. A esto le denominamos efecto cascada y justo va ligado del concepto anterior. Hace rato les mencionaba cómo siempre en universidad, en las campañas, nos enseñan los efectos o las complicaciones a corto plazo. El sarampión, pues que puede causar afectación al sistema nervioso central, neumonía y también causar defunciones. El virus de la varicela zóster, que en su primo infección nos da varicela y en su reactivación nos da herpes zóster, puede causar daño al sistema nervioso central, neumonía, síndrome de Reye en los niños e infección de las lesiones cutáneas. Y por último, influenza, que la ubicamos siempre como causa de neumonía y algunas veces de miocarditis. Pero que las complicaciones a largo plazo también son importantes. Hace rato me adelanté y les mencionaba el sarampión, el caso de la varicela zóster y de la influenza, cómo es que después de padecer la enfermedad aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y de infarto agudo al miocardio. Este es el ejemplo de lo que sucede con herpes zóster. Este es un estudio de una cohorte de población en el Reino Unido en el que se estudió el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico transitorio y un infarto agudo al miocardio después de haber tenido herpes zóster. Y lo leemos pues que todos los valores que estén hacia la derecha y que sean mayor de 1 representan un riesgo. Y aquí se dividieron los grupos de edad por de 18 hasta 40 a como todos los mayores de 18 años de edad. Y lo que se concluyó es que el antecedente de tener herpes zóster es un factor de riesgo para padecer la enfermedad cardiovascular, especialmente si una persona lo padece herpes zóster antes de tener 40 años de edad. Y esta corte determinó que incluso hasta 24 años después de haber padecido herpes zóster, este riesgo de tener un accidente cerebrovascular o un infarto sigue latente o sigue aumentado. Pero ¿qué tiene que ver el virus de la varicela zóster con el infarto? ¿Cómo es que se relacionan? Cuando se reactiva el virus de la varicela zóster, recordemos que la prima infección nos da varicela,
Después este virus se queda latente en los ganglios dorsales, en las raíces nerviosas, y ante la inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune, el virus puede reactivarse y causar lo que conocemos como herpes zóster. Esta reactivación, este estado de inflamación, libera anticuerpos con potencial protrombóticos y complejos inmunes, al tiempo que el virus se va propagando a través de las arterias cerebrales. Esto, que es lo que causa el estado de inflamación, hace que estas placas y esta íntima engrosada que ya había generalmente en un individuo predispuesto, este estado de inflamación, que se rompa entonces la placa y lleve a un estado de trombosis, tratando de compensar la ruptura de este vaso. Y por tanto, ese trombo condiciona a mayor riesgo de un accidente cerebrovascular o de un evento cardíaco. Y muy parecido sucede con la influenza. Cómo es que después de tener el episodio agudo aumenta el riesgo cardiovascular también. En esta gráfica ven en el eje horizontal los días después de debutar con una infección, una enfermedad respiratoria tipo influenza, y en el eje vertical la razón de las incidencias, el riesgo. Ven en color más oscuro el riesgo de tener un infarto y en color más claro de un accidente cerebrovascular, especialmente en los primeros 3 días después de que una persona debuta con influenza. Hay un riesgo entre 5 y 3 veces más alto comparado con aquella persona que no tiene influenza. Y este riesgo sigue latente también hasta 91 días después de tener influenza. ¿Cuándo pensamos que si tenemos influenza podemos tener un accidente cerebrovascular? Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Pues de forma muy parecida. La infección conlleva un estado de inflamación que en una placa vulnerable hace que se desprenda y se rompa la placa, que se active un mecanismo de coagulación que va hacia la trombosis, y entonces que los niveles de oxígeno disminuyan y desencadenen un infarto. La buena noticia es que a través de la vacunación nosotros podemos prevenir también ese efecto cascada, es decir, hay un efecto cascada de riesgo de impacto, que es lo que acabamos de ver, pero también hay un efecto cascada de la vacunación. También ya se comprobó que la vacunación contra sarampión disminuye la muerte prematura por todas las causas en niños, que la vacunación contra el virus de la varicela zóster, en específico el herpes zóster, disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular, y que también al vacunar contra influenza yo puedo prevenir un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio. Estos son datos que lo demuestran. Esto es un estudio estadounidense en el que analizaron el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular en personas mayores después de vacunarse. Y vemos entonces cómo ahora todas las barras están hacia abajo, que hablan de una disminución en el riesgo. En este estudio, el menor riesgo se vio en la población de 65 a 69 años, pero en realidad hubo efecto en todas. Se cree que este riesgo fue menor porque era el grupo de la población que más vacunado estaba. Pero a grandes rasgos, la vacunación contra herpes zóster reduce significativamente el riesgo de tener un accidente cerebrovascular hasta en un 51%. Y lo mismo sucede con la vacunación contra influenza. Fíjense cómo ahora las medidas de riesgo todas están del lado izquierdo, que habla de un efecto protector. Hace rato lo veíamos para el lado derecho, que habla más de uno habla de riesgo, menos de uno habla de un efecto protector. Y vemos en la primera sección el riesgo de tener un evento cerebrovascular en personas que habían sido vacunadas con influenza, contra influenza. Y también se habla de una reducción de al menos del 33%. Y en el otro lado vemos un estudio francés que incluso
cuestionó a los pacientes si se habían vacunado contra influenza esa temporada, pero adicional los últimos 5 años. Y entonces haberse vacunado cada temporada durante los últimos 5 años demostró también un riesgo significativamente menor de padecerlo. ¿Qué es lo que habla esto? De que puede existir un efecto indirecto a través de esta mejor respuesta inmune que nos protege contra los diversos desafíos. De tal forma que hablar de vacunas, especialmente en la edad adulta, porque debemos de salir de este eh, mito que desafortunadamente tiene tanto la población general como desafortunadamente profesionales de la salud, de que las vacunas son únicamente para los niños. Las vacunas son para cada una de las etapas de nuestra vida, desde el embarazo, la infancia, la adolescencia y la edad adulta, desde luego incluyendo a las personas mayores. Vacunar adultos tiene 2 objetivos. El primero, y el que casi todas las vacunas lo tienen, disminuir la mortalidad, es decir, evitar que esta persona muera o que sufra consecuencias graves. Y acá verán ejemplos que conocemos muy bien, como influenza. La vacuna contra influenza está diseñada en primera instancia para prevenir formas graves y defunciones, como lo vimos con COVID, neumococo, hepatitis A, difteria y tétanos. Pero también se habla de mantener o mejorar la calidad de vida, porque existen enfermedades que no necesariamente son tan letales, es decir, no necesariamente matan tanto como otras, y el caso puede ser herpes zóster o tosferina. Sin embargo, al adulto que padece esta enfermedad puede quedarse con secuelas que le impactan su calidad de vida. Por ejemplo, el herpes zóster, que tengo entendido que hablaron ya anteriormente de herpes zóster, cuya complicación más frecuente es la neuralgia postherpética, que quiere decir dolor más allá de 90 días después del episodio agudo y que puede permanecer por años. Esta enfermedad no es tan letal, pero ¿qué hay de una persona con neuralgia postherpética que tiene que vivir las consecuencias de tener un dolor crónico por el resto de su vida? Ponemos en la balanza que no nada más queremos vivir más, pero queremos vivir mejor. Y de forma muy similar, la tosferina, que es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa y potencialmente severa en adultos, también los adultos podemos tener tosferina, y que también causa accesos de tos, y que siendo un adulto estos accesos de tos pueden conllevar a accesos tan intensos que causan fractura de costillas, exacerbaciones de POC, etcétera, ¿no? Entre ellos también, pues, agravar incontinencia urinaria al momento que un adulto está tosiendo constantemente. Entonces, cada vez que vacunamos a un adulto, tenemos estas 2 opciones: disminuir la mortalidad o preservar la calidad de vida o incluso aumentar. De ahí que necesitamos hablar de los beneficios de la vacunación con nuestros pacientes más allá de la prevención de una sola enfermedad aguda. ¿Cuál es la aceptación de un paciente cuando yo le digo tiene que vacunarse contra influenza o le toca vacunarse contra influenza? Y la gente piensa, pero es que la influenza es una gripe. No, la influenza no es una gripe, y nos damos el tiempo de decirles que la influenza puede conllevar hacia complicaciones a corto plazo, como la neumonía, hospitalización y la muerte, pero que adicionalmente el tener influenza grave puede desencadenarles un infarto agudo al miocardio o un evento cerebrovascular. Esto está comprobado que aumenta la disposición del paciente para recibir la vacuna. Entonces, esto es lo que necesitamos hablar con nuestros pacientes, con nuestros profesionales de la salud, posicionar la vacunación como parte de un estilo de vida saludable que puede impactar en el envejecimiento, en la forma a la que va a vivir el resto de su vida, y que debemos de empezar a posicionarlo desde edades tempranas.
Hasta este momento, y si es que siguen aquí y veo que incluso hay más participantes que durante los primeros minutos, creo que están convencidos del potencial que tiene la vacunación como parte de un estilo de vida saludable. Y después de ahí viene la pregunta del millón, ok, estoy convencido, pero ¿qué vacunas necesito yo? ¿Qué vacunas le recomiendo a mi paciente o recomiendo en mi entorno laboral? Así es como se ve la Cartilla Nacional de Salud en México. Partimos de que en México existe un programa de vacunación universal que es gratuito y abarca también todo el curso de vida. El nombre real de estas cartillas de vacunación que les decimos es Cartilla Nacional de Salud y tiene adicional una sección de vacunas al que llamamos esquema de vacunación. Hablando específicamente de la edad adulta, tenemos tres cartillas: mujeres y hombres de 20 a 59 años y por último, adultos de 60 años o más. Acá verán que existe la posibilidad de dar un refuerzo contra sarampión y rubeola. Es un refuerzo porque idealmente debieron de tener la primovacunación durante su infancia. Existe la necesidad de dar un refuerzo contra tétanos, difteria y tosferina. Estos refuerzos se dan cada año, perdón, cada 10 años, no cada año, me equivoqué, cada 10 años. Cada 10 años debemos estarnos vacunando contra tétanos, difteria y tosferina. En este momento, el programa de vacunación universal únicamente brinda la vacuna completa de tétanos, difteria y tosferina, que es la que ustedes ven en color azul, como parte del programa de inmunización materna para proteger a los bebés que van a nacer pronto. Y al resto de las personas únicamente tétanos y difteria. La buena noticia es que son reemplazables. Idealmente todos, estemos embarazadas o no, debemos de recibir tétanos, difteria y tosferina, y esto incluye también a los hombres. Y la vacuna contra influenza estacional, que parte del programa, pues, y por la realidad de los recursos finitos que tiene, pone énfasis en los grupos de riesgo, que son adultos mayores, embarazadas y personas que tienen alguna enfermedad. Sin embargo, la realidad es que todas las personas de 6 meses de edad o más son candidatos, pueden y deben vacunarse contra influenza cada temporada de forma ideal. Y por último vemos el esquema del adulto mayor, que incluye la vacunación neumocócica polisacárida, o la que llamamos Neumo 23 a partir de los 65 años para todos los adultos, o adultos de 60 a 64 que adicionalmente tengan un factor de riesgo. También viene otra vez tétanos, difteria, idealmente con tosferina. Es una vacuna combinada y debe de darse cada 10 años. Y la influenza estacional, que es cada temporada a partir de octubre. No, a mí no me gusta decir que es cada año. Les cuento por qué. Porque hay personas que se vacunan de forma tardía contra influenza, que se están vacunando hacia febrero o marzo, cuando ya la circulación del virus está disminuyendo. Y entonces no me protege realmente la temporada más alta o más fuerte, que es diciembre y enero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona se vacuna de forma tardía en febrero o en marzo, y el personal de salud le decimos es cada año, y la persona regresa el siguiente marzo cuando nuevamente viene de forma tardía. Entonces, lo ideal es decir, es una vacunación de temporada que debe de realizarse idealmente a partir de octubre o tan pronto esté disponible la vacuna contra influenza. Así es como se ve el esquema mexicano. Este es lo que tenemos en un sistema público. Sin embargo, yo creo que siempre es bueno voltear a ver dónde hay buenas prácticas o mejores prácticas. Este es cómo se ve el esquema de vacunación en Estados Unidos. Esta es una fuente pública. Yo hice este cuadrito, pero aquí abajo pueden ver la referencia. Son los CDC de Estados Unidos. Y ellos voltean a ver al paciente primero por la edad cronológica, es decir, cuántos años tienen. Y vemos en color amarillo todas las vacunas que o sí, por el hecho de tener esa edad, este paciente debería de tener.
Influenza en color amarillo encabeza la lista, tétanos, difteria, tosferina, sarampión, rubéola y paperas, varicela, herpes zóster a partir de los 50 años, virus del papiloma humano, sobre todo para los grupos más jóvenes. Y después otros códigos de colores morados y azul que hablan de el hablar con el profesional de la salud o que el profesional de la salud lo ponga sobre la mesa cuando esta persona tiene adicionalmente un riesgo o una condición médica o una comorbilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar acerca de las comorbilidades y no nada más ver mi paciente por la edad que tiene, porque precisamente las personas que tienen comorbilidades o condiciones médicas tienen mayor riesgo de complicarse por enfermedades prevenibles por vacunación. Y es un círculo vicioso. Si esta persona que tiene diabetes le da una influenza, esto le puede condicionar a que se le descontrole su diabetes y una diabetes descontrolada va a hacer que se complique aún más por influenza y es un círculo vicioso. Entonces, justo en la población que tiene condiciones médicas, la prevención es la clave para evitar esas complicaciones. Y fíjense cómo ahora el esquema se agranda. Si volteamos a ver a nuestros pacientes por las condiciones médicas que tenemos, existe un abanico adicional de vacunas que podemos ofrecer. Y este cuadro es muy cargado, yo sé, no es la intención, incluso me temo que ni siquiera yo me lo sé de memoria, pero lo que quiero dejárselos es que pueden consultar estas recomendaciones y entonces hacer un cruce. Mi paciente que tiene diabetes y me posiciono en esta columna, fíjense ya, el color amarillo aumenta. ¿Qué vacunas debe tener una persona con diabetes? Influenza, tétanos, difteria y tosferina, herpes zóster, etc. Y entonces podamos brindar a nuestro paciente una atención integral, no nada más voltearlo a ver por la edad que tiene, sino adicionalmente por las condiciones médicas. Y a veces, ya hacia el cierre de esta plática, los profesionales de la salud tienen miedo de recomendar las vacunas. Denme un segundito, por favor. Les pido una disculpa porque mi perro está acá algo activo. Hay que saber que las vacunas pertenecen a dos familias grandes. Las vacunas atenuadas o también llamadas vivas, que no es otra cosa más que el patógeno en su forma salvaje que fue atenuado, o yo le digo a los pacientes, lo atontaron un poco para que no cause una enfermedad real, pero que hace un ensayo todavía más fuerte. Después están las vacunas atenuadas, son las primeras tecnologías que se utilizaron, generalmente sarampión, y adicionalmente las vacunas inactivas, que son las que no necesariamente tienen una clasificación como las vacunas inactivadas. Sabiendo nosotros de estas bases, la vacuna inactivada no es capaz de causar la verdadera enfermedad y entonces todas las vacunas inactivadas, que básicamente son la mayoría, las podemos ofrecer a cualquier paciente. No necesitamos tener una precaución. Y las vacunas atenuadas, por su capacidad de causar esta mini enfermedad, no podemos darlas a las personas que tienen inmunocompromiso. En el siguiente esquema creo que lo puedo explicar mejor. ¿Cuáles son las vacunas que no debo de ofrecer a mis pacientes con inmunocompromiso? Dígase cáncer, VIH, etcétera. Fíjense cómo la mayoría se aplicaron durante la infancia. Sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, rotavirus, fiebre amarilla si es que va a viajar, son la minoría de las vacunas. Probablemente vacuna atenuada contra herpes zóster es la que podrá estar más accesible. De forma tal que el resto de las vacunas
la influenza que tenemos en México, COVID-19, virus del papiloma humano, hepatitis, em, eh, todas las hepatitis pertenecen a la familia de inactivadas y puedo ofrecérselas a mi paciente. Yo estoy segura que cuando un profesional de la salud domina estos dos conceptos, puede recomendar con más tranquilidad. Y probablemente les pasó en COVID-19. Al menos mis compañeros de la universidad me marcaban y me decían, oye, es que tengo un paciente con cáncer, ¿puede vacunarse contra COVID-19? Sí, sí puede, porque COVID-19 es una vacuna inactivada. ¿Cuál es la principal preocupación con ese paciente? Que como tiene cáncer, está recibiendo quimio, su sistema inmune tiene una menor calidad y va a responder menos que una persona sana, pero no es que lo vaya a poner en peligro. Entonces, estos conceptos son muy importantes. Y para terminar, les decía, no tienen que memorizarse estos cuadros enormes. Yo no me los sé todos ni todas las condiciones médicas, pero les brindo a ustedes estas opciones. Los CDC de Estados Unidos tienen en su página de internet un quiz, se llama The Adult Vaccine Quiz, y se trata de una herramienta que les ayuda a ustedes a recomendar las vacunas para sus pacientes. A través de 9 preguntas, y hay una versión en español, consta de hacerle 9 preguntas a su paciente, no es necesario registrarse, poner ningún correo, ningunos datos. Les va a preguntar edad, condiciones médicas, a qué se dedica este paciente y algunos otros estilos de vida. Y después les va a dar un listado de las vacunas que están recomendadas en ese paciente. Más o menos se ve así, esta es la versión en inglés, y ustedes entonces pueden discutir con su paciente qué vacuna les toca y por qué, incluso las indicaciones. Esto se puede incluso imprimir, anexar al expediente, porque probablemente en una primera visita no puedan discutir que le tocan 6 vacunas, pero entonces empiezan por 1 o 2 y documentan en el expediente, ya se la recomendé, la aceptó, se la apliqué o lo referí hacia otro lugar. Y un ejemplo también muy bueno es aquí en México la Asociación Mexicana de Vacunología. A través del sitio de internet www.vacunacion.org, ellos acaban de actualizar su sitio de internet con nuevas recomendaciones. Están muy lindas los esquemas de vacunación también por edad y adicionalmente por situaciones o condiciones médicas. Entonces, los invito a que visiten el sitio de internet, está muy amigable, tienen una sección principal que es para cualquier persona y adicionalmente otra que es exclusiva para profesionales de la salud. Y ustedes puedan apoyar su recomendación en ello. Hasta este momento termino creyendo y concluyendo que todos podemos formar parte de hacer la diferencia o podemos hacer la diferencia con cada uno de nuestros pacientes dependiendo la forma en la que lleguemos, nos acerquemos y estemos disponibles para responder todas sus dudas. Entonces, hago una pausa y dejo los últimos minutos para poder platicar. Muchas gracias, doctora Salma, por toda la información que nos proporcionó. Estoy segura que todos los implementadores de programa que están aquí, así como personal de salud, están muy atentos a todas las recomendaciones que nos brindó. Ya tenemos aquí 2 preguntas en el chat, si me permite compartírselas para que nos apoye dando respuesta. Nos dice David Martínez, muchas gracias doctora por la plática y al Wellness por organizarla. Gracias a ti, David, por estar aquí. Respecto a la vacunación con claro enfoque preventivo, este lógicamente depende del acceso universal y gratuito a las vacunas en las diferentes etapas de la vida. ¿Qué opina de lo que ha ocurrido en los últimos años en el sistema público mexicano de vacunación? ¿Ha mejorado o ha empeorado? ¿Cuál es su perspectiva al respecto, doctora? Gracias. Creo que justo este son el tipo de preguntas que detonan hacia la reflexión y que definitivamente depende de la trinchera desde donde lo veamos, ¿no?
Creo que todos los países, incluidos el nuestro, y acá quiero ser pues, muy transparente en mi conflicto de interés, antes de trabajar en GSK yo me formé toda mi formación viene en Secretaría de Salud y el programa de vacunación universal incluso. Todos los países tienen retos y adicionalmente limitaciones en términos de presupuesto, de acceso. Sin embargo, estoy segura que cada uno de los países hace lo mejor que puede en estos términos. Y el programa de vacunación es un claro ejemplo. Si bien hablando, por ejemplo, de influenza, es el que más me gusta a mí. Los recursos son finitos porque no necesariamente se puede destinar todo el gasto hacia influenza porque hay enfermedades como rotavirus, hepatitis, etcétera, que también necesitan atenderse. Neumococo. Entonces, ¿qué es lo que se decide? Y esto funciona pues en todos los lugares, incluidos organismos internacionales, cuando no podemos brindar el beneficio a toda la población, se priorizan los grupos de riesgo, también como se hizo con COVID-19. ¿Quiénes son aquellos que tienen mayor riesgo de complicaciones y muertes que los otros? Entonces, definitivamente la toma de decisiones no es fácil, sin embargo, debe estar siempre respaldada por evidencia científica, estudios de farmacoeconomía, para poder dirigir los esfuerzos. No podría decir si estamos mejor o peor. En este momento la pandemia nos impactó de forma importante. En este momento introducir nuevos biológicos al programa de vacunación no ha sido una de las prioridades. Todavía estamos saliendo de las consecuencias y por eso algunas personas lo han catalogado peor. Yo no creo que necesariamente sea peor, pero sí estamos en una fase de estancamiento en no incluir nuevas vacunas en el programa o de no ampliarlas. Entonces, pues esto vendrá determinado en los siguientes años. Sin embargo, podemos ofrecer otras soluciones a nuestros pacientes. Creo que la responsabilidad de cada profesional de la salud es hacerle ver al paciente las opciones y finalmente juntos decidir si es que una vacuna no está disponible en un programa de vacunación universal, por ejemplo, pero hacerle saber a ese paciente que hay una opción allá, como lo hacemos con el resto de los medicamentos. Este no está disponible aquí, pero usted lo puede conseguir a través del sector privado, etcétera. Y entonces será decisión del paciente acercarse hacia esa opción o no. Pero la invitación es que como profesionales de la salud no nos lo quedemos, porque es nuestro error no brindarle esa visibilidad al paciente. He preguntado a pacientes cuál es la razón por la cual no se vacuna y la mayor parte dice porque no sabía y de quién es la responsabilidad de orientarlos y enseñarlos, del profesional de la salud. Entonces, allá pues el llamado a la acción que yo haría es tratar de ofrecer todas las opciones al paciente en un entorno neutral en el que pueda decidir por sí solo. Muchas gracias, doctora, por su respuesta y por compartirnos esta visión. También ya tenemos aquí otra pregunta de Gisela Ayala. Ella nos dice, hola, la vacuna de herpes zóster está disponible en las instituciones públicas como IMSS o ISSSTE. Gracias, Gisela. En este momento, las vacunas contra herpes zóster no están disponibles como parte del programa de vacunación universal. Recordemos que hay dos tipos de vacunas contra herpes zóster. La atenuada, que lleva al menos 5 años ya en el mercado, y la que acaba de llegar, que es la vacuna recombinante. Una es una vacuna, como lo decía, atenuada y la otra es inactivada, por tanto tiene mayor espectro o abanico de pacientes que puedan recibirla. Ninguna de las dos en este momento forma parte del programa de vacunación universal. En algún momento, algunas instituciones implementaron pero por parte de un programa adicional, la vacuna atenuada. En este momento, pues están haciendo esfuerzos para poder presentarla al gobierno, pero en este momento no. La única forma de
obtenerla es a través del canal privado en centros de vacunación. El sitio de la Asociación Mexicana de Vacunología tiene un listado de centros de vacunación que generalmente ofrecen un abanico de opciones y a través también de los consultorios adyacentes a farmacias de las principales cadenas en el país. Estamos hablando de Farmacias del Ahorro, Benavides y San Pablo, aquí en Ciudad de México. Esa es una opción para referir a los pacientes. Pueden visitar el sitio de internet de cada una de estas farmacias. Muchas gracias, doctora. Gisela, no sé si tengas alguna pregunta adicional. Ok, muchas gracias, Gisela. Agradecer, gracias. Gracias, gracias, doctora. Ya tenemos también aquí otra consulta. Nos preguntan, ¿nos podría recomendar, doctora, alguna institución que pueda acudir a diferentes empresas para la aplicación de vacunas a los colaboradores? Esta está incluso más difícil que la primera. En este momento no podría hacer una recomendación desde la posición en la que estoy. Una disculpa. No se preocupe, doctora, muchas gracias. Son todas las preguntas que tenemos aquí en el chat. No me resta, doctora, más que agradecer su participación en esta sesión con toda la comunidad del Consejo. Sin duda nos vamos con mucha información. Los invitamos a que si tienen alguna duda adicional, con gusto nos la pueden hacer llegar y pedimos el apoyo tanto de la doctora como la doctora Gaby, que primeramente nos apoyó en la gestión de este webinar. Entonces, muchas gracias, doctora Salma, por toda la información que nos brindó en esta ponencia. Antes de cerrar la sesión, me gustaría recordarles que el día de mañana vamos a tener un webinar en torno a la NOM 037 con el maestro Jorge Gutiérrez Siles. También la próxima semana vamos a hablar de ELSA, con Grupo Diagnóstico Aries, es el webinar de la siguiente semana, y también comentarles que ya tenemos agendado nuestro siguiente evento presencial, que va a ser en Grupo Financiero Banorte. Este va a ser en torno a la Semana de Lactancia Materna, donde el Grupo Banorte nos va a compartir sus mejores prácticas en este tema, y tenemos ya confirmada también la participación de UNICEF con Francesca Iturbe, quien nos va a hablar también de la importancia de este tema. Ya les estaremos haciendo llegar la invitación para que puedan realizar las inscripciones correspondientes, y pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy en este webinar. Estamos atentos si tienen cualquier duda adicional. Si no pudieron ingresar a este webinar desde un inicio, les recordamos que compartimos la grabación para que puedan revisar toda la información. Y pues muchas gracias, doctora Gaby, doctora Salma, por todo su apoyo para la gestión de este webinar. Gracias Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Con gusto, saludos a todos. Buen día. Gracias, buen día a todos.